Eso nos toca ver ahora. En cuanto a estos aspectos, hay que más o menos saber un poco el contexto de, de este periodo para poder entender el desarrollo, ¿no?, de la literatura. ¿No? Ahí está nuestro contenido. Vamos a ver la literatura medieval, características, géneros, ¿no? Y por supuesto la Divina Comedia. ¿No? Y la Edad Moderna, vamos a ver lo que son los periodos como el Renacimiento, ¿no? El Barroco, ¿no? Y por supuesto el periodo Ilustrado, ¿no? A ver, comencemos. Ustedes saben, ¿no?, que la Edad Media es un periodo que más o menos abarca unos 1000 años aproximadamente, ¿no? 1000 años de duración, ¿no? ¿Y cómo se produce todo esto, todo ello, ¿no? A ver, empecemos, ¿no? En la Edad Media, ¿no? Es un periodo caótico, es un periodo en el que de alguna manera es un periodo de los límites, ¿no? No están definidos, ¿no? No están bien, los países están en formación, ¿no? ¿Y a qué se debe todo esto? Lo que pasa es que recuerden ustedes que el Imperio Romano se ha dividido, ¿no? Se ha caído el Imperio Romano, ¿no? Lo que va a pasar, ¿no?, es que con la invasión de los bárbaros, de los pueblos bárbaros, el Imperio Romano de Occidente, ¿no?, simplemente se destruye, ¿no? Y los diferentes pueblos que conformaban, ¿no?, el Imperio Romano van a tener su independencia, ¿no? Ahora, como ustedes saben por historia, no es que de pronto entra pues una tribu bárbara y listo, ¿no? Y con eso acaba eh, el imperio, ¿no? Sino que el imperio ya estaba en malos gobiernos, en una agonía, ¿no? Y también se debe, ¿no?, lo de las tribus bárbaras no es que simplemente, ¿no?, entraron y se acabó Roma, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Roma era un pueblo conquistador, ¿no? Como era conquistador, cuando iba a diferentes territorios, ¿no? Tenían una política en la cual no es que sometían a una dictadura, ¿no?, a los pueblos, ¿no? Los conquistaban, pero les dejaban tener sus costumbres, sus religiones, incluso sus gobernantes eran también el pueblo conquistado, ¿no? Lo único que era romano era la guardia romana, ¿no? La guardia pretoriana, el ejército romano, quienes cuidaban que todos velen, ¿no?, por ello, ¿no? Eh, entonces los gobernantes todos eran de ahí, ¿no? Entonces como que el pueblo no sentía mayor diferencia, ¿no? Que pertenecían a Roma, era una provincia romana, pero los gobernantes eran pues de las localidades, ¿no? Ahora, Roma siempre se ufanaba por esta idea de la guardia pretoriana, el ejército romano, ¿no? Porque estaban conformados por los romanos que comenzaron a conquistar los diferentes territorios. Sin embargo, ¿no?, con el pasar de los siglos, los pueblos conquistados van a comenzar a incorporar, ¿no?, personas, ¿no?, de los pueblos, ¿no?, que conquistaban. Poco a poco, estas nuevas poblaciones, ¿no?, extranjeros, ¿no?, que se van a situar en los diferentes confines del Imperio Romano, van a ser parte, ¿no?, de Roma. Entonces, de un momento a otro, ¿no?, que era conformado exclusivamente por romanos, ahora va a ser pues un 80% extranjeros, ¿no? Que por supuesto comienzan las conspiraciones, comienzan a no estar de acuerdo con ciertas políticas, ¿no? Y siempre están tramando, ¿no?, cómo traerse abajo, ¿no?, el gobierno. Sin embargo, los emperadores eran vistos como deidades, como dioses, ¿no?, en la tierra, ¿no? Entonces como que había todo un problema ahí de superar, ¿no? Era tocar a un dios, en pocas palabras, ¿no? Lo que va a pasar, ¿no?, es que estas diferentes pueblos extranjeros que van a posicionarse dentro de la cultura, dentro del Imperio Romano, ¿no? Hay una cierta inestabilidad económica, social, ¿no? Y a eso tienes que sumarle pues la mala administración por parte de los emperadores, ¿no? Cada emperador que siguió después de Augusto pues no fueron los adecuados, cada uno fue peor que el otro, ¿no? Así en un momento determinado, ya antes de que se desintegre, ¿no?, uno de los emperadores romanos divide a Roma dentro del Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Bizancio, Constantinopla, ¿no?, como ustedes seguramente han escuchado. Cuando entran, ¿no?, los érulos, cuando entran los bárbaros, ¿no?, toman la ciudad romana de Occidente, toman Roma, ¿no? Y lo que va a pasar es que va a dejar un vacío, ¿no?, de poder. Estas tribus, ¿no?, bárbaras que venían eran muy violentas, vándalos, ¿no? Traían sus propias religiones, ¿no?
y el pueblo romano ya de alguna manera, algunos ya se habían vuelto al catolicismo y veían pues a este pueblo que lo podía conquistar como paganos, ¿no? Y no querían someterse a ello, ¿no? Entonces, ni bien ven el vacío de poder, lo primero que van a hacer es lo que siempre pensaban, independizarse, y se independizan de Roma. Cuando ocurre ello, ¿no? El Imperio Romano se desintegra, el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Y solo va a caer el de Oriente, ¿no? 1000 años más, pero el Occidente se desintegra y con ello empieza una nueva etapa, ¿no? Y lo que se conoce como la Edad Media, y en este caso la literatura de la Edad Media. Este periodo, como se darán cuenta, es bastante convulso, ¿no? Es decir, al desintegrarse el Imperio Romano, no, los nuevos países están en formaciones. Cada uno, como se dice, ya no obedece a Roma y todo el mundo quiere, pues, tener su propio país, su propio territorio, gobernar a otros. Por eso, la Edad Media es un periodo bastante confuso, bastante caótico, guerras, invasiones, ¿no? Porque todas las personas quieren, los gobernantes, ¿no? Quieren pues ser sus propios reyes, ¿no? Quieren someter a otros pueblos, ¿no? Y así hay invasiones, ¿no? Las personas que tienen diferentes territorios, por ejemplo, los gobernantes ahora tienen diferentes tierras, parcelas de tierras, feudos, ¿no? Feudo es una parcela de tierra, entonces necesitan caballeros, necesitan vasallos, ¿no? Que cuiden sus territorios, ¿no? A su vez, estos vasallos no solamente cuidan de estos pequeños gobernantes, sino también comienzan también, ¿no? A cuidar de otros y con el dinero que ganan comienzan a comprar territorios, ¿no? O a veces son premiados con territorios, los cuales los administran, les dan o sea, tienen ahí a personas trabajando en la agricultura, ¿no? Y comienza todo lo que se conoce como el sistema feudal, ¿no? A la vez el rey era un rey, perdón, un señor feudal podía ser vasallo de otro señor feudal, ¿no? Y así se va a mantener dentro de, o sea, durante buen tiempo, ¿no? Lo que va a pasar, eso más o menos va a ser la economía, ¿no? La vida va a ser en el campo, ¿no? La agricultura va a ser o sea, el aspecto económico que va a regir, ¿no? Toda esta parte de la Edad Media, ¿no? Y lo que se va a acentuar ahí, como ven ahí en la diapositiva, ¿no? Es lo que se conoce con la religión, ¿no? Que se ha instalado, ¿no? Mucha gente comienza a creer en el catolicismo, el cristianismo, y entonces comienza a implantarse un pensamiento que se conoce como teocentrismo. El teocentrismo, ¿no? Es la creencia absoluta en Dios, ¿no? Es decir, Dios está en el centro de tu mundo, ¿no? Teo significa Dios, Dios está en el centro de tu mundo, ¿no? No solamente se basa en la idea de la creencia de Dios, porque ustedes me dirán, profesor, pero yo también creo en Dios. Sí, lo que pasa es que en este periodo es un poco distinto, ¿no? La idea de que crees en Dios, pero también le temes a Dios, ¿no? O sea, porque sentían que Dios los vigilaba. Era tan fuerte la presencia de Dios que este Dios estaba ahí mirándolos, presente, un Dios castigador, ¿no? Este Dios le controlaba su destino. El ser humano no era libre ante la vida, sino que siempre estaba predestinado y toda acción que realizaba era porque Dios así lo había querido, ¿no? Entonces, eso en pocas palabras es el teocentrismo. La vida del ser humano no vale nada, todo lo que tenía que hacer era para ganarse el paraíso, ¿no? Buscaban territorios y los conquistaban en pro del cristianismo, ¿no? Y de esa manera se ganaban el paraíso, ¿no? Incluso los conquistadores españoles, ¿no? Que vinieron acá, ellos vinieron en una época renacentista en Europa, ¿no? Vinieron acá a América en ese renacimiento, sin embargo, los españoles tenían un pensamiento medieval, ¿no? Venían con esta idea de ganarse el paraíso, ¿no? Y por eso también hacían las evangelizaciones, ¿no? En diferentes pueblos, porque será que les abría las puertas del cielo, ¿no? O sea, eran pensamientos medievales, ¿no? Lo que propugnaban ellos, ¿no? La institución que comienza a convertirse en una institución dominante, poderosa, es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la institución poderosa, ¿no? Que comienza a ganar adeptos, ganar varios señores feudales, les dan territorios, la iglesia es un señor feudal también, por ejemplo, ¿no? Y de esa manera la iglesia católica comienza a tener pues todo un poder, comienza a tener un poder omnímodo, ¿no? Durante ese periodo. La iglesia católica utiliza la filosofía de la escolástica, ¿no? Para cimentar, ¿no? Sustentar su creencia en Dios.
Lo que pasa es que la escolástica, partiendo de Aristóteles, ¿no? Aristóteles mencionaba, ¿no? En la metafísica, la idea de la primera causa que le daba movimiento a los diferentes seres, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y con eso, con el movimiento tenían vida, la primera causa. Ellos van a, la patrística, Santo Tomás, San Agustín, ¿no? Van a decir que esta primera causa es el llamado motor inmóvil, Dios, ¿no? Que le da el alma a los seres, ¿no? Con los cuales tienen vida, ¿no? Eh, También no se jugaba mucho la idea de que ver para creer, ¿no? Mucha gente comenzaba a cuestionar la creencia en Dios porque nunca lo veía, ¿no? Entonces, la patrística comienza a tener esta idea de que no, no es necesario que tú sepas que lo tienes que ver para saber que Dios existe. Solo basta tu creencia en Dios. Tú crees en Dios, con eso es suficiente, ¿no? Tu creencia hace de que Dios exista, ¿no? Entonces, de alguna manera, sentencian este problema, ¿no? De aquel momento. La escolástica, aparte de eso, también era un sistema educativo, ¿no? Te enseñaban el trivium y el quadrivium, ¿no? Te enseñaban gramática, retórica, astronomía, música, álgebra, aritmética, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso era eh, el- la escolástica, ¿no? Eh, en cuanto a la lengua que se hablaba, la lengua oficial era la lengua culta del latín, ¿no? Si querías comunicarte con el mundo, tenías que aprender latín. Los pensadores, los intelectuales escribían en latín. En los tratados religiosos, como la misa, el credo, el Padre Nuestro, la Biblia, todo eso estaba escrito en latín. Incluso ellos mencionaban de que Dios hablaba en latín, ¿no? Esa era la lengua de Dios, ¿no? Em, ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y en el género que se va a desarrollar, el género literario, ¿no? El género por excelencia es el género épico. ¿Sí? A ver, un ratito que se cargue la diapositiva. El género épico va a ser por excelencia, ¿no? El que se va a desarrollar, ¿no? Ahora, eh, hay que recordar que la educación en la Edad Media es un privilegio, ¿no? Es decir, los únicos que tenían educación eran el rey, su corte y el sacerdocio. No había más. No tenía, el pueblo era analfabeto, ¿no? Incluso en la misma ciudad romana, ¿no? Por ejemplo, solamente ellos tenían educación, el resto era analfabeto. ¿Por qué les comento esto? Porque justamente cuando se desintegre el Imperio Romano, ¿no? Se va a observar ese detalle, ¿no? Hay mucho analfabetismo, ¿no? Por lo tanto, cuando se desintegra el Imperio Romano, hay gente que se quiere ganar la vida y como se ve en la imagen, son personas que cantan, ¿no? Y entretienen a la gente. Iban de pueblo en pueblo ganándose la vida, cantando historias de los héroes populares, hazañas de héroes populares, ¿no? Y así comienzan a conformar, ¿no? Los llamados juglares. El juglar simplemente era una persona que se ganaba la vida cantando estas historias, ¿no? Eh, Entre las principales cantares de gesta, ¿no? Encontramos el poema Mio Cid, por ejemplo, el cantar de Roldán, el cantar de los Nibelungos, el cantar de Igor, el cantar de Hildebrando, el cantar de Guillermo, ¿no? El cantar de gesta, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Va a gestar las nuevas naciones, va a gestar, ¿no? Lo que de alguna manera se forma, ¿no? En la epopeya, recordemos, cuando aparece al inicio, ¿no? De los mundos, ellos de alguna manera, ¿no? Explican el origen del mundo. El cantar de gesta no explica el origen del mundo, sino que va a explicar cómo se gestan las naciones, ¿no? Luego de la desintegración del Imperio Romano de Occidente, ¿no? En el género lírico, en esa misma época, comienzan a aparecer los trovadores, es decir, los poetas, la poesía provenzal, ¿no? Que viene del sur de Francia, cantando la nueva poesía musicalizada, ¿no? Que de temática amorosa cantan el amor cortés, como verán ahí en la imagen de abajo, ¿no? Así son los trovadores, ¿no? Ahora, todo esto lo que les he comentado pertenece a un periodo que se conoce como Alta Edad Media, ¿no? Es decir, el apogeo de la Edad Media, ¿no? El apogeo de la Edad Media empieza cuando se desintegra el Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el siglo XI, no XII, ¿ya? XI. Hasta ahí
todo el apogeo y todo lo que les he comentado, ¿no? Ahora, como diría Borges, cuando una civilización entra a su esplendor es porque inevitablemente va a venir su caída, ¿no? Y eso ocurre, por supuesto. A partir del siglo XI, con el inicio de las cruzadas, ¿no? Comienza una etapa que se conoce como la Baja Edad Media o la decadencia de la Edad Media. Las cruzadas marcan un antes y un después dentro del catolicismo. Lo que pasa es que los árabes ya habían aparecido y toman la Tierra Santa. El Papa, ¿no? Manda a los reyes a recuperar la Tierra Santa. Y como ustedes saben, la primera cruzada la ganan, ¿no? Y las demás las pierden. Entonces hay un cuestionamiento ahí, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? O sea, Dios hizo que los árabes tomen el pueblo y si requiere que nosotros recuperemos, ¿por qué no ganamos? Recuerden que estaban con este idea del predestinado, ¿no? Eh, o sea, la idea de que estaba todo destinado, ¿no? Entonces, hay un cuestionamiento bastante fuerte en esta época, ¿no? Ah, me había olvidado. Cuando se desintegra el Imperio Romano, ¿no? Hay algunos pueblos que intentan emular o que intentan reconstruir el Imperio Romano de Occidente. Uno de ellos es Carlomagno. El Imperio Carolingio, ¿no? Se va formando, ¿no? Con los mayordomos, ¿no? Primeros mayordomos, luego Pipín el Breve, Carlos Martel y Carlomagno. Carlomagno hace algo que va a traer implicancias, ¿no? Lo que ocurre es que Carlomagno creía de que, bueno, él era el hombre más poderoso en el momento, ¿no? ¿Qué razones no le faltaban, ¿no? Sin embargo, él creía que todo el mundo le debía obediencia, ¿no? Y es así de que al Papa le ordena que lo corone. Sin embargo, esa cuestión simbólica va a ocasionar todo lo contrario. Él pensaba que con eso tenía sometido al Papa porque lo que ordenaba Carlomagno, eso se hacía. Sin embargo, como los reyes, como los caballeros, ¿no? Siempre para que te bauticen como caballero o rey, tiene que ser otro superior a ti, ¿no? O sea, uno superior a ti o al menos de la misma envergadura, ¿no? Cuando Carlomagno ordena, o sea, él está con la idea de que él someta a todos, incluso hasta al representante de Dios en la tierra, pero más bien sale al revés. Con ello, el Papa se posiciona sobre el rey y él lo corona. Y se va poniendo una costumbre de que los reyes también no buscan ser coronados por el Papa, era como la bendición de Dios, ¿no? Pero después, con el paso del tiempo, se le va a consultar siempre al Papa quién debía ser coronado. Y a veces, si no le caía al Papa por cuestiones estratégicas políticas, el Papa no quería, no le daba la bendición para ser coronado, ¿no? Y el otro no se podía oponer, porque recuerden que el Papa tenía así como subordinado a otros reyes, ¿no? Y si no hacían caso, mandaban a los reyes con sus tropas, ¿no? Y sometían al pueblo, ¿no? Entonces, eso también marca un poco el apogeo de la Edad Media por parte de la Iglesia. Bien, volviendo a la Baja Edad Media, lo que va a ocurrir es que con las cruzadas empieza en el siglo XI toda una decadencia de la llamada Edad Media. Aquí va a aparecer una corriente intelectual, ¿no? Que se conoce como humanismo. El humanismo no es una corriente intelectual, no es un pensamiento de vida, ¿no? El pensamiento de vida es la forma en que tú vives, crees, ¿no? Y realizas tus acciones, como el teocentrismo, por ejemplo. En cambio, el humanismo es una corriente intelectual, es decir, es de unos pocos. Y como es de unos pocos, no es del pueblo, no es un pensamiento de vida en ese aspecto. El humanismo incluso se sirve del teocentrismo, porque toma ideas de que, por ejemplo, para que se diga que el ser humano es la medida de todas las cosas, toma parte del teocentrismo. Toma la idea de que si Dios es perfecto y creó al hombre a su imagen y semejanza, entonces el ser humano es perfecto, pues, ¿no? Porque es un reflejo de Dios. Y esa idea comienza a ensalzar la postura de los reyes, ¿no? Como, o sea, los señores feudales que comienzan a impulsar ello, la idea de que una sola persona puede ser superior al resto y puede gobernar a todos, puede ser la media de todas las cosas. Comienzan a aparecer los primeros reyesuelos, las primeras monarquías que impulsan el humanismo, ¿no? La vida, ¿no? Se comienza a trasladar a las ciudades, hacia los Mediterráneos, hacia el mar Mediterráneo, hacia los puertos. ¿Por qué? Lo que pasa es que comienza una ruta comercial, ¿no? El mar Mediterráneo se convierte en un canal, ¿no? De ruta comercial, pero a la vez también había muchas invasiones, ¿no? Entonces, si un pueblo te invadía, bueno, podías irte, pues, en una embarcación huyendo, ¿no? Hacia otro pueblo, ¿no? Por eso también la vida se traslada del campo hacia la ciudad y aquí el comercio comienza a instalarse, ¿no? El comercio incipiente, el capitalismo incipiente, ¿no? Los gremios, los artesanos, ¿no? Comienzan a posicionarse, ¿no?
La lengua, o sea, van a seguir hablando latín, hecho, ¿no? Sin embargo, ya hay una nueva forma de hablar, ¿no? Es decir, eh, comienzan a tomar mayor cuerpo las lenguas romances, es decir, las lenguas románicas, ¿no? Es decir, la lengua de Roma, que es el latín. Eh, las lenguas romances no son estas derivaciones. Lo que pasa es que, así como le dije que no había mayor educación en el pueblo, en Roma, ¿no? El emperador, la corte, ¿no? Ellos, por ejemplo, los que hablaban en latín, no era el latín culto. El pueblo hablaba el latín vulgar, es decir, como le da la gana. Este latín, imagínense si en el pueblo romano se hablaba mal, ¿no? Imagínense en los confines, o sea, la gente hablaba como le da la gana. Con el paso de los siglos, al desintegrarse el Imperio Romano, estos pueblos van cobrando autonomía y la lengua, por supuesto, también. Profesor, ¿y qué son las lenguas vulgares? Las lenguas vulgares son las lenguas romances, ¿sí? Las lenguas romances, más las lenguas que vienen de otras familias lingüísticas. Aquí tenemos al alemán, al sueco, al inglés, ¿no? El finlandés, etcétera, que unido a las lenguas romances se le conoce como lenguas vulgares. En el género va a seguir siendo el género épico, ¿sí? El género épico va a seguir siendo por excelencia. Este, se corta el internet, perdón. Cristian dice, internet, jóvenes, ¿se escucha? ¿Normal? Ya, cuando es un problema creo que mayores de todos, o sea, todos me dicen sí, se entrecorta, ¿no? Ya, a ver, no sé quién por ahí puso que su internet, por favor, chequee su línea. Te recomiendo que en todo caso entres y salgas, Cristian, o en tu casa que apaguen, si están viendo YouTube, todo eso se cuelga, si están viendo Netflix, o de repente, no sé, si alguien está utilizando, también sería bueno que corten la señal, ¿no? En ese momento, ¿no? ¿Qué te pusiste más cerca? Con cable. Ah, sí, el cable, sí, con cable también, ¿no? Hace de que, porque a veces el Wi-Fi se interrumpe, pues. Bien, está bien que me hayan avisado, jóvenes. En el género va a seguir siendo el épico por excelencia el que se desarrolla, ¿no? Pero en esta ocasión comienza a evolucionar y el cantar de gestas se deja de lado, ¿no? O sea, evoluciona en todo caso a lo que se conoce como poema épico. El poema épico, por más que tenga nombre de poema, sigue siendo parte del género épico, porque el poema épico te narra una historia, hay un villano, hay de todo el poema épico, ¿sí? El poema épico en ese aspecto. Eh, el poema épico es una evolución, porque el cantar de gestas es hecho por gente del pueblo, el poema épico es hecho por gente culta, por gente que ha estudiado, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Intelectuales, humanistas, ¿no? El poema épico no explica el origen de las naciones. El poema épico lo que hace es criticar a la sociedad y a la religión. Eso es el poema épico, ¿no? Y ahí encuentras la Divina Comedia, Jerusalén Libertada, Os Luciadas, El Paraíso Perdido, ¿no? Etcétera. En cuentos aparece el de Camerón, ¿no? Ustedes saben que la trilogía de humanistas es así, ¿no? Dante primero, ¿no? Porque es el más viejo, Dante, es de alguna manera logra, con él finaliza todo lo que es la Edad Media, por decirlo culturalmente, ojo, estoy hablando culturalmente, ¿eh? Y ya está abriendo el paso al humanismo, ¿no? Boccaccio es el que vive realmente el humanismo, ¿no? Y Petrarca es el humanista que ya está viendo la edad moderna, ¿no? Así más o menos se distribuyen, ¿no? Estos tres autores, ¿no? Eh, Petrarca, ¿no? Escribió muchas obras en latín, tiene poemas pastoriles, poemas épicos, tratados religiosos, ¿no? Curiosamente el cancionero, que lo escribía en una lengua vulgar, o sea, en una lengua que no era el latín, lo escribía por divertimento. Era una obra que él, por ejemplo, que hacía todas sus grandes obras en latín, sus quehaceres, escribía poemas, ¿no? Para de alguna manera relajarse, pues, ¿no? ¿Y quién diría que esos poemas son los que han trascendido en la historia, ¿no? Y los otros libros, ¿no? Porque tampoco están, en muchos casos no están traducidos, ese es el problema. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, jóvenes.
Bien, Alessandra dice, el autor dice del poema de Mío sí es anónimo. Sí, Alessandra, lo que pasa es que es hecho por juglares, ¿no? No se sabe quién lo compuso, ¿no? Se responde a una colectividad del pueblo, ¿no? Más que un autor, ¿no? Pero por eso se dice un juglar o juglares, ¿no? No se sabe exactamente, ¿no? Boccaccio, ¿qué dijo, profe? Boccaccio, ¿de qué? No, Boccaccio es un humanista, ¿no? Esta es el que vive el humanismo. Creo que estás escuchando mal, Jonathan. Boccaccio, a ver, Dante es de alguna manera quien le da fin culturalmente, ojo, estoy hablando culturalmente, del pensamiento medieval y está abriendo hacia el humanismo. Boccaccio vive el humanismo plenamente. Petrarca es quien, de alguna manera, ve el humanismo, ¿no? Pero ya está viendo hacia la edad moderna, ¿no? Así sus obras se desarrollan. Cuidado con las palabras, modernismo es otra cosa. Tengan cuidado, jóvenes. Bien, en cuanto a Dante, ¿no? Dante es el poeta, pues, ¿no? Italiano, ¿no? Por excelencia, nació en Florencia, escribió en latín. Toscano es un dialecto del italiano, ¿no? Y la Divina Comedia está escrito justamente en toscano, ¿no? Considerado figura fundamental de la literatura mundial y verdadero poeta nacional de Italia, ¿no? Varias, entre las obras que se escriben, ¿no? O sea, que Dante escribió, encontramos, pues, por ejemplo, tratados políticos como el de Monarquía, por ejemplo, o el de El Convivio, ¿no? También tratados de lingüística, ¿no? Justamente el de Vulgaris Elocuencia, así se denomina. Otra obra que ha trascendido aparte de la Divina Comedia, ¿no? Es La Vida Nueva, ¿no? Texto corto que habla sobre cómo conoció a Beatriz, la vio dos veces nomás cuando era un niño y cuando ya es un adulto, que Beatriz ni caso le hace, ¿no? Y con ello, ¿no? Después se entera cuando Beatriz muere, ¿no? Y él nos cuenta todas esas peripecias en la vida nueva, ¿no? Cómo con la muerte de Beatriz él está como un errabundo, no sabe qué hacer, su vida ya no tiene mayor sentido. Llora todo el día, pese a que Beatriz no, de grande no le hizo caso ni nada, le trataba mal, y se da cuenta que la literatura es quien le va a sacar de esta penuria, ¿no? Y va a llegar a una vida nueva, ¿no? La literatura va a ocasionar de que de alguna manera, ya, en la tierra no pudo estar con Beatriz, no pudo tener el amor de Beatriz, pero en la literatura sí, y la comienza a trascender en la literatura. El amor, ¿no? Se consigue luego, en la trascendencia, luego de la muerte, ¿no? De Beatriz, ¿no? Por eso la ensalza en la Divina Comedia, ¿no? Eso va a ocurrir, ¿no? En la vida nueva. Él lo expone todo eso. Dice, no puedo obtener su amor aquí, ¿no? Pero mi mejor homenaje, ¿no? Es ensalzarla, ¿no? Y con ello obtener su amor después de que ha muerto, ¿no? Eh, es toda esta cuestión de la donna angelicali, ¿no? Del dulce estilo nuevo, ¿no? El dulce estilo nuevo con Guido Ineselli, Cavalcanti, ¿no? Todos ellos tienen esa idea, ¿no? Bueno, este, digamos, la Divina Comedia, ¿no? Es un poema épico, ¿sí? Es un poema épico que como propósito principal busca contribuir con la reforma del mundo corrupto y anárquico, ¿no? Es una obra alegórica, ¿no? Tiene varios símbolos, como por ejemplo, busca exponer, ¿no? O sea, ¿por qué es alegórica? Porque se representa ideas abstractas en términos concretos. La avaricia es un término abstracto, o sea, es una idea, o sea, no tiene un cuerpo, nada. Entonces lo representas mediante un animal, que es la loba. Lo mismo con la soberbia, el león, lo mismo que la lujuria, en la onza o pantera. La selva oscura es el pecado, Dante es el pecador, Virgilio es la razón, Beatriz es la gracia divina, la fe, ¿no? Entonces todo está simbolizado, todo abstracto está simbolizado mediante algo concreto. La Divina Comedia está dividida en tres partes, ¿no? Infierno, Purgatorio y Paraíso, ¿no? Cada parte está dividida en 33 cantos, más uno introductorio serían 100. Recuerden que Divina le puso Boccaccio,
¿no? Está escrita en toscano, dialecto del italiano. El 3 representa la Santísima Trinidad, ¿no? No se olviden de eso. Y, ¿qué más? Está escrita en tercetos, o sea, estrofas de 3 versos, más versos en decasílabos, el verso de 11 sílabas métricas. Lo que vemos en la Divina Comedia, ¿no? Es el viaje de ultratumba de Dante, ¿no? Por el inframundo, ¿no? El infierno, el purgatorio y el paraíso, ¿no? En el infierno están los pecadores que nunca jamás se salvarán, van a sufrir por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? En cambio, en el purgatorio sí te puede salvar. Después de estar sufriendo durante un tiempo, vas a poder acceder al paraíso, ¿no? Porque ahí están los pecadores que se arrepintieron a último momento o en un momento determinado, ¿no? En cambio, en el infierno son los pecadores que nunca se arrepintieron, ¿no? Y están sufriendo por los siglos de los siglos. Amén. En el paraíso están todos los regocijados, ¿no? Los que entregaron su vida a Dios, ¿no? Aquellos que siempre entregaron, ¿no? Su vida hacia Dios. A ver, ¿qué dice acá? María José, el propósito de Dante al escribir la comedia fue mostrar a la humanidad los errores del infierno y las glorias del paraíso, por eso tiene la finalidad didáctica y el propósito de salvar a la humanidad del pecado. Claro, y con eso el poeta se presenta como un profeta. Le dice a muchas personas que si no se saben comportar o no se corrigen, van a acabar así. Incluso en la Divina Comedia, Dante, ustedes saben que fue desterrado, ¿no? Dante era un político, ¿no? Pone a varios enemigos de Dante, incluso amigos, ¿ah? Que cuando él escribió la Divina Comedia todavía no habían muerto, ¿no? Y los pone en el infierno. O sea, es como un profeta, le está diciendo, oye, mira, tú, si sigues así, vas a acabar aquí, ¿no? Gracias, María José. Cristian, profe, ponga diapo anterior, por favor. Eh, ¿Cuál? ¿Esta? Ah, toma foto, por favor, porque me dan el tiempo. Bien, vamos a... está. La Divina Comedia. Dante está perdido en la mitad del camino de su vida, ¿no? Dante logra plasmar el pensamiento antiguo, ¿no? Con el pensamiento medieval. Aquí logra fusionar todo esto, ¿no? Está perdido en la selva oscura, 3 animales se le aparecen, la loba, la avaricia, el león, la soberbia, la onza o pantera, que es la lujuria. Está perdido en esta selva oscura y Dante no sabe qué hacer y de pronto se le aparece Virgilio. Virgilio estaba en el limbo y Beatriz desde el cielo le dice que vaya a ayudar a Dante. En la antigüedad se creía que el infierno tenía una puerta, ¿no? Como Odiseo, por ejemplo, cuando desciende, ¿no? Como Eneas, cuando desciende a los infiernos. Entonces este va y le dice que lo va a ayudar, pero tiene que seguirlo por este camino del inframundo. Y Dante acepta. Dante, cuando va a pasar la puerta del infierno, hay un ángel con una espada de fuego, ¿no? Y ve un cartel donde dice, aquel que pase por aquí tendrá que olvidarse de toda esperanza, ¿no? Desciende al infierno y se va a encontrar, ¿no? Con el río Aqueronte, ¿no? Este río infernal de la mitología griega, ¿no? En la cual se aparecía el barquero Caronte. Caronte te pedía una moneda para trasladarte hacia la mansión del juez Minos, ¿no? Donde te determinaba, según tus pecados, a qué círculo del infierno ibas. Recuerden que el infierno está compuesto por 9 círculos concéntricos, ¿no? Y en cada círculo están pagando los pecadores según los males que han hecho, ¿no? Dante sube a la embarcación de Caronte, ¿no? Con Virgilio y el río Aqueronte está compuesto por las almas de los pecadores que sufren, lloran y le dicen a Dante, ¿no? Que ore por ellos, ¿no? Cuando llega a Minos, al juez del infernal, bueno, él condena a todos los pecadores según sus males, pero Dante no está muerto, Dante está vivo. Así que pasa nomás y de pronto llegamos al primer círculo que es el limbo de los no bautizados. El limbo, los no bautizados, ¿no? Son aquellos que murieron antes de ser bautizados, los que nacieron antes de la revelación y el nacimiento de Cristo, ¿no? Aquellos no tienen la culpa, ¿no? Algunas personas eran muy buenas, pero eran paganos, ¿no? O algunos de algún filósofos, por ejemplo, están aquí, como Aristóteles, Platón, Sócrates, los presocráticos, ¿no? Están aquí en este periodo, en este lugar, perdón. No tienen la culpa de haber nacido antes de que Cristo venga, ¿no? Por decirlo. Eh, y bueno, sale de ahí Dante, aquí estaba Virgilio, ¿no? Sale Dante y se encuentra en el círculo de los lujuriosos, que los lujuriosos están como una especie de cuarto lleno de piedra, un cuarto de piedra, ¿no? Donde hay una tormenta de arena que los arrastra a los pecadores.
¿no? Porque la lujuria, cuando te da la lujuria, te dejas arrastrar por las pasiones, aquí es arrastrado por esta tormenta de arena. Aquí está Paris, Alejandro, Helena de Troya. Luego, pasa al otro círculo donde están los glotones, la gula. No solamente era la gula de alimentos, sino también del apetito sexual, ¿no? La gula, ¿no? Están desnudos, todos eh, abrazados, ¿no? Y está cayéndoles granizo, insoportable el granizo. Y hay un momento, si tú te quieres escapar de ahí, está el perro cerbero de tres cabezas que te devora, ¿no? Y te trae nuevamente a la ronda de los pecadores, ¿no? Luego están los pródigos y los avaros. Los pródigos son los derrotadores. Aquí están en una laguna, casi ahogándose, ¿no? Cuando están a punto de ahogarse, los centauros vienen y los golpean, ¿no? Con un palo y los vuelven a hundir hasta que se están ahogando. Otra vez se levantan y otra vez les pegan y así los tienen por toda la eternidad. Luego están los iracundos, aquellos que se llenan de cólera de la nada, ¿no? Aquí está Aquiles, el de los pies ligeros por la cólera de Aquiles, ¿no? Y todas las funestas consecuencias que ocasionó, ¿no? De pronto los iracundos pueden estar caminando tranquilos y de pronto se agarran de cabezazos contra la pared o agarran de cabezazos o muerden a los otros iracundos, ¿no? O si no, también los displicentes, es decir, los que no hacen nada. También están castigados aquí, incluso llevando grandes rocas de piedra hacia el cerro y la piedra se les cae, tipo el mito de Sísifo. Están los herejes, aquellos que dividieron la religión cristiana, ¿no? Mahoma, por ejemplo, está aquí, está atado como una especie de desierto ardiente, ¿no? Y está amarrado y de pronto viene un águila, le devora el hígado, se va, ¿no? Y nuevamente se le cierra la herida y otra vez viene el águila. Luego vienen la fosa de los violentos, son varios, ¿no? Los tiranos, los suicidas, los impíos, algunos son arrojados, ¿no? Y son atacados por tacales, se convierten en árboles, otros están debajo de piedras, otros están en la fosa de heces, ¿no? Etcétera. Por último, perdón, luego el siguiente círculo es el de los que acá dice malévolos, que en realidad son los mentirosos, los falsarios, ¿no? Es decir, el círculo donde están los aduladores, mentirosos, ladrones, hipócritas, ¿no? Aquí está, por ejemplo, Odiseo, por el engaño del caballo de Troya. Ahora, ¿y por qué está aquí? ¿No? Están en unas tumbas ardientes donde no hay descanso eterno, incluso los papas también están aquí. ¿Por qué? ¿Por qué Odiseo? Lo que pasa es que recuerden que Dante viene de Florencia, Italia, y ellos son descendientes de Roma, y Roma, ¿no? Su ascendiente es Eneas, que escapó de la ciudad troyana. Entonces Odiseo es condenado aquí porque Odiseo hizo el caballo de Troya, que hizo que se destruya Troya, salga Eneas, ¿no? Y funde Roma, ¿no? Por eso lo castiga Dante, ¿no? Por último, están el círculo de los traidores, el peor pecado que se paga en el infierno. Dante está en la región más oscura del infierno y primero pasa el río El Cocito, un río helado, luego llega a la región más oscura, ¿no? Del infierno, ahí está Lucifer, gigantesco, con tres rostros, uno negro que representa África, uno amarillo que representa a Asia y uno rojo que representa a Europa. Estos tres rostros están devorándose a los tres traidores, ¿no? A los que de alguna manera traicionaron con sus maestros, Judas, Casio y Bruto. Y lloran y piden clemencia y Dante llora y llora por estas personas, ¿no? Y espera que algún día Dios los ayude, ¿no? Los salve, ¿no? Por supuesto, eso nunca va a pasar porque en el infierno están compuestos todos los que nunca se van a salvar, ¿no? Y Dante pasa por el costado de Lucifer, ha llegado al centro del mundo, se desmaya, ocurre un terremoto, Dante ha llegado al centro del mundo. ¿Por qué Dante desciende al infierno? Respuesta, para expiar las culpas. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Bien, continuemos entonces. Cuando Dante se ha despertado, está frente al cerro del purgatorio. Está compuesto por 7 pisos o 7 cornisas. Estos, el purgatorio, ¿no? Está con los 7 pecados capitales, ¿no? Dante se le acerca a un ángel, le pone 7 P's, ¿no? Que representan los 7 pecados capitales, y a medida que vaya ascendiendo se le va a ir borrando una P. Virgilio está acompañándolo, y entonces comienza a escalar el cerro del purgatorio, ¿no? Primero están los soberbios, aquellos que miraron con altivez a la gente, que miraban sobre el hombro a las personas, que miraron al cielo y retaron a Dios. Como esa gente le gusta mirar sobre el hombro a las personas, acá miran hacia el piso, doblados, ¿no? Cargando bloques de plomo pesados, ¿no? Donde no pueden alzar la mirada. La envidia, que entra por los ojos, aquí están con los
los ojos cosidos con alambre, ¿no? Ardiente, ¿no? La ira, que representa pues esta cólera, ¿no? Aquí, y la ira siempre está representada con el color rojo, ¿no? Por guerra, ¿no? Por cólera, ¿no? Cuando te amargas te pones rojo, ¿no? Eh, Aquí están sobre carbón ardiente, encendido, rojo, y cuando pasan, ¿no? Y reniegan, salen unas fumarolas, ¿no? Que queman, ¿no? El cuerpo, ¿no? Luego está la pereza, aquellos que eran perezosos en vida, cada uno los encuentra corriendo por todos lados, están que corren, ¿no? Tratando de hacer algo, ¿no? Etcétera. La avaricia, como son hambrientos a lo material, aquí están tirados al piso, ¿no? Con la lengua hacia afuera, arrastrando, ¿no? Bajo estas piedras, como en punta, ¿no? Y están ahí como pasando la lengua en el piso, ¿no? La gula, otra vez, ¿no? La gula, están todos tuberculosos y predicando la abstinencia sexual, ¿no? Y la lujuria, ¿no? Como cuando tiene lujuria, te quema el cuerpo, aquí se están quemando literalmente, ¿no? Son llamas encendidas, ¿no? Se están quemando, ¿no? Antorchas humanas, ¿no? Y Dante se apiada de ellos, ¿no? Pide misericordia por ellos, ¿no? Y va a pasar al paraíso, ¿no? Pero Virgilio ya no puede pasar porque él es un pagano, él no conoció a Dios, así que va a tener que regresar al limbo, al infierno, ¿no? En la Divina Comedia más o menos te dicen cuánto tiempo vas a estar en el purgatorio, ¿no? Recuerda que en el purgatorio sí te puedes salvar, en el infierno no. Más o menos por cada cornisa son entre 1000 a 3000 años de sufrimiento, ¿no? Imagínate si te pones has cometido todo y te pones en la soberbia, ¿no? ¿Cuánto tiempo te va a llevar hacia el paraíso? 20.000 años más o menos, ¿no? O si de repente estás en la lujuria, son 2000 años, 3000 años quemándote, no es mucho, mira, ya pasaron 2000 años desde que nació Cristo, ¿no? Pasa rápido el tiempo, ¿no? Entonces, más o menos eso. Hay comodín, ¿ah? Ahí Dante lo dice, ¿no? Cuando te hacen misas, creo, no sé, cada 10 misas creo puedes ascender, pero más o menos así también dice. ¿Alguna consulta, pregunta? Son 3000 años, ¿no? 3000 años no es nada. Bien, cuando Dante llega, claro, claro, cobraba. Bueno, hasta ahora cobra, ¿no? Este, Así es, Jonathan, es el primer círculo infernal. Bien, cuando Dante ingresa a el purgatorio, no es un círculo, Dante, digo Jonathan, este es un lugar, ¿no? Eh, Cuando ingresa al paraíso, ¿no? El paraíso está compuesto por 9 círculos concéntricos, ¿sí? Estos 9 círculos concéntricos, ¿no? Encontramos, a ver, un ratito, ¿no? Encontramos a los 9 círculos donde de alguna manera están, pues, los que se regocijan con Dios, ¿no? Cuando Dante llega aquí, ¿no? Primero es sumergido como una especie de bautizo al río Leteo. El río Leteo es este río del olvido. Te sumergías y olvidas todo. Hay mucho simbolismo, ¿no? Por ejemplo, veo una carreta arrastrada por dragones y hay una mujer, ¿no? Que viene a ser la corrupción de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Luego, Beatriz, quien lo acompaña por todo, comienza a ascender, ¿no? Primero está el de la luna, los indecisos, ¿no? Los que alguna dudaron de algo, ¿no? Pero después se arrepintieron, ¿no? Luego están los mensajeros, ¿no? Aquí están, por ejemplo, los que llevaron los evangelios, ¿no? Los que transmitieron el mensaje de Dios, ¿no? En Venus están aquellos que amaron a Dios sobre todas las cosas. El Sol, por ejemplo, son los espíritus que, o sea, por ejemplo, los teóricos, está Santo Tomás, San Agustín, ¿no? El cielo, ¿no? Por ejemplo, están los mártires cristianos, ¿no? Aquellos que lucharon por Dios, ¿no? Luego en Júpiter están los reyes, por ejemplo, está Salomón, por ejemplo, ahí. Los espíritus, perdón, el de Saturno, están los profetas, por ejemplo, ¿no? Los que miraron siempre a Dios, ¿no? O sea, los que contemplaron a Dios, perdón, ¿no? Luego, ellos creían que había un lugar que se llamaba algo así como las estrellas fijas, lo que ven ustedes, ¿no? En el cielo estrellado, ellos creían que era una bóveda, un círculo, ¿no? En la cual también estaban, ¿no? Personas, ¿no? Que se entregaron a Dios y por eso siempre brillaban, ¿no? Por último, está el Empirio. El Empirio es el último círculo concéntrico del paraíso donde está Dios. Dante ha llegado aquí con Beatriz, ¿no? Y de pronto se elevan, ¿no? Y ven toda una luminosidad gigantesca, ¿no? En éxtasis, ¿no?
los diferentes ángeles, arcángeles, querubines, serafines, arcontados, protectorados, todos ellos están revoloteando alrededor de esta luminosidad que es Dios, y Dante te dice, oh lector, perdóname porque no puedo describirte cómo es Dios, ya que su luminosidad no me deja ver, me ha cegado los ojos. No es que lo deja ciego, sino que no lo deja ver para describirte cómo es Diosito. Bien, chicos. María José, la Divina Comedia está considerada como la obra que consigue plasmar el paso del pensamiento medieval al renacentista. Exacto, muy bien, María José, tal cual. Bien, la Edad Moderna, ¿no? Vamos a terminar con ello. La Edad Moderna, ¿no? Cuando aparecen los árabes, ¿no? Derrumban o traen abajo el Imperio Romano de Oriente, Bizancio, Constantinopla. Empieza una nueva etapa histórica, ¿no? Que corresponde a el Renacimiento, el Barroco y la Ilustración. El Renacimiento se da un pensamiento de vida, que es el periodo que es el antropocentrismo. El ser humano es el centro del mundo, ¿no? El antropocentrismo, ¿no? De alguna manera, ya el ser humano tiene valor, puede desarrollarse, ¿no? Ya no está predestinado, ¿no? Hay una independencia espiritual, ¿no? Ha evolucionado la corriente intelectual del humanismo, esta idea antropocentrista, ¿no? Hay un florecimiento cultural dentro de aquí. El ser humano reta a Dios. La Reforma Católica fue muy subversivo, ¿no? Lutero, ¿no? Dice, pues la Virgen María no es virgen, Jesús es humano, los dos sacramentos, el bautizo y el matrimonio, el resto para sacarte dinero, el paraíso no te ganas dando dinero, oro, sino con tu fe, y lo más importante, tienes tu libre albedrío. Eso va a generar que se parta la iglesia católica, anglicana, ortodoxa, calvinistas, ¿no? Etcétera, ¿no? Esa independencia espiritual va a traer consecuencias, que es el periodo barroco. El barroco es una crisis espiritual, es una crisis religiosa, ¿no? Porque el ser humano siente que Dios se ha alejado. Claro, porque del Renacimiento ellos se han apartado, entonces siente, ¿no? De que Dios se ha alejado y ya no está. Antes tú podías cometer algún crimen y tú dices, Dios así lo quiso, pues, pero ahora no, ahora tú eres dueño de tus actos y el ser humano se siente solo. Además, todas las teorías que se conocían durante 1000 años, como la geocéntrica, se caen, ¿no? Y todo eso cambia y simplemente dicen, ¿en quién crees? Todo lo que te decían era mentira. ¿Cómo puedes creer ahora lo que te dicen? De repente también es mentira, ¿no? Y entonces sienten de que el mundo se mueve, porque ahora sienten que la Tierra se mueve, sienten de que como así se mueve todo pasa más rápido, se sienten morir, la fugacidad del tiempo, ¿no? La fugacidad de la vida, el mundo, como se ve ahí en esa cuestión arquitectónica, parece que se estuviera deshaciendo, el lenguaje está recargado, ¿no? Se deforman las cuestiones artísticas, ¿no? Es un pensamiento de vida el barroco, es un periodo inestable. Si hay un cuestionamiento a Dios, es a la contrarreforma católica, y los reyes son como representantes de Dios, entonces va a haber mucha inestabilidad y se va a cuestionar a los reyes, ¿no? Para calmar eso, ¿no? El barroco entra a Francia con el nombre de rococó, ¿no? Es el barroco francés, y el barroco es inestable. Entonces, el periodo ilustrado va a frenar, ¿no? Al periodo, al barroco, ¿no? Lo va a frenar porque los intelectuales sienten que el rococó, de alguna manera, puede hacer de que genere inestabilidad en su sociedad, y entonces ellos van a buscar un pensamiento que sea equilibrado, que busque el justo medio, que busque la racionalidad, ¿no? Y se dan cuenta que el pensamiento clásico es eso, el grecolatino, pero especialmente el latino, el romano, porque ellos consideraban que Roma era el esplendor, ¿no? Máximo de la cultura entre la griega y la romana, ¿no? Porque habían copiado todos los griegos, pero ellos habían llevado su máximo esplendor, según los franceses, ¿no? Por lo tanto, con ello, los franceses comienzan a tener su periodo clasicista, donde la racionalidad, la razón, el justo medio, el equilibrio va a frenar al periodo barroco. Van a aparecer los filósofos ateos, dicen, ¿por qué estás en crisis? Dios no existe, ¿no? La literatura se convierte en algo moral, se combina con la filosofía y la filosofía prepondera, ¿no? Comienza a llamarse al siglo XVIII como el siglo de las luces, ¿no? Todo lo que es el periodo ilustrado. Bien, jóvenes. Le doy las claves, me dan a la hora. ¿Alguna consulta, pregunta?